Buenas noches, bienvenidos a Geopolítica para Todos, un espacio de análisis y reflexión respecto de los problemas de la paz, la guerra y el orden internacional. And our American La periodista israelí Tania Reinhardt, en su libro Israel, Palestina, ¿cómo acabar con el conflicto?, refiere que el Estado de Israel fue fundado en 1948 a raíz de una guerra que los israelíes llamaron la Guerra de Independencia y los palestinos la denominaron Nakba o la catástrofe. Un pueblo desesperado y perseguido buscaba un refugio y una patria que finalmente obtuvo con un coste terrible para otro pueblo. Durante la guerra de 1948, más de la mitad de la población palestina, que por aquel entonces ascendía a 1.380.000 personas, a entender de Reinhardt, fue expulsada de su territorio por el ejército israelí, aunque Israel anunció oficialmente que casi todos los refugiados habían huido sin ser expulsados. Se negó a autorizar su regreso, tal como exigía una resolución de las Naciones Unidas emitida poco después de la guerra. El Estado de Israel se construyó, por tanto, a entender de esta periodista, mediante la limpieza étnica de la población autóctona palestina. En rigor, esta es la génesis de la violencia palestina-israelí que el 7 de octubre de 2023 se reeditó una vez más a sangre y fuego en la agenda mundial de los temas no resueltos. Para analizar este tópico se encuentra con nosotros el coronel en servicio pasivo Roberto Marchambrito. Él es licenciado en Ciencias Aeronáuticas Militares por la Escuela Politécnica del Ejército, licenciado en Antropología Cultural por la Universidad Politécnica Salesiana y actualmente maestrante en Sociología Política por la Flaxo. Damos la más cordial bienvenida al coronel Roberto Marchán. Buenas noches, Timmy. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación para tratar un tema complejo y difícil. Y también muchas gracias y saludos a toda tu audiencia. Gracias, Roberto, una vez más en nuestro programa. Para entrar en materia, ¿cuál es tu lectura de lo dicho por Tania Reinhardt, que referí brevemente? Sí, yo comparto mucho lo que tú acabas de decir, aunque siempre va a ser controversial y de una vez vamos a decir que este va a ser un tema difícil porque es un tema que levanta sentidos sobre todo, levanta en cierta medida pasiones en todo el mundo. Y sobre todo porque estamos viendo ciertos niveles de extremismo que se basan precisamente en esas pasiones. Lastimosamente, el tema es un tema que puede ser tratado desde diversas formas. Una forma puede ser una forma histórica, una forma puede ser una manera religiosa de ver el tema, porque hablamos también de las religiones. Otra forma es de verlo desde la perspectiva étnica, es decir, es un tema que puede ser tratado y visto desde muchas vertientes, desde incluso desde la moralidad, de los valores y todo lo demás. Entonces, yo quisiera más o menos para irnos centrando en el tema, hablar de que a veces se considera, hay dos relatos. Hay el relato, por ejemplo, típico del pueblo hebreo, el pueblo judío, que nos habla de que la tierra de Israel o la tierra de Palestina era la tierra prometida, lo que está escrito en la Biblia. Recordemos que, para empezar, la Biblia hebrea no son la misma Biblia que tienen los cristianos. La Biblia hebrea es básicamente el Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia cristiana. Entonces, esos 5 primeros libros es lo que habla acerca del nacimiento de la relación entre una de las primeras religiones monoteístas, que es el judaísmo, y que se extendió alrededor de hace 4.000 años atrás en la zona.
Recordemos que esa zona es una zona muy importante desde tiempos inmemoriales, desde el nacimiento mismo de la historia, porque es prácticamente el puente que une el África con el Asia y finalmente con Europa. Es el puente natural. Si recordamos que los seres humanos nacimos en el África como seres humanos o el Homo sapiens como Homo sapiens migró por esa zona y pobló el Medio Oriente, pobló el Asia, finalmente pobló Europa y posteriormente poblaría las Américas. Entonces es el camino de paso y en ese sector, en el sector de Siria, de Irak, el mismo Irán, es donde se dio también inicio a las primeras civilizaciones conocidas, los asirios, los babilonios, etcétera, etcétera. Entonces, es un lugar que tiene una trascendencia histórica muy grande y que tiene también una realidad histórica muy conflictiva y muy controvertida, en la que ni siquiera se pueden poner de acuerdo los historiadores, porque también está metida de mano la visión bíblica o la visión religiosa. La visión, por ejemplo, bíblica religiosa de la Torá nos habla del rey Salomón, del rey David, lo cual, por ejemplo, no ha podido ser contrastado con una evidencia histórica fuerte. Entonces hay toda esta complejidad que se da dentro de este ámbito. Y lo que nos pasó ahora y lo que pasó a través del 7 de este mes, de octubre del 23, con el ataque de Hamas, que podemos hablar después de eso, a veces cómo se le está tratando en el mundo, da la impresión de que este es un problema que empezó el 7 de octubre del año 23 y no es así. Tampoco empezó necesariamente en 1948 con la creación del Estado de Israel, probablemente empezó muchísimos años atrás. Entonces, es un tema que se puede tratar desde diversas vertientes y desde diversas puntos de vista y tal vez nunca nos podamos poner de acuerdo todos acerca de cómo manejar este tema. El problema es que es un tema tan delicado que probablemente nos va a involucrar en una espiral de violencia no solo a la región, sino tal vez al mundo entero. Nos hallamos ante una sacudida más de un conflicto que, yo lo digo, tiene 75 años, tú lo dimensionas mucho más allá, y que enfrenta a dos pueblos irreconciliables o debe ser considerado como una nueva etapa de la lucha nacional del pueblo palestino, episodio último en el camino que conduce a la formación de un Estado independiente. Yo lo miro así, quizá la imposibilidad por parte de Israel de prolongar en forma indefinida un régimen de ocupación, que es un régimen de ocupación, nos llevan a conjeturar que el reconocimiento del Estado palestino y su conformación estarían quizás cerca como consecuencia de este conflicto en el mes de octubre. ¿Cuál es tu criterio? Yo vería que no está muy cerca, pero quisiera volver hacia atrás también para más o menos contextualizar el tema. Primero, ¿qué es el pueblo judío? A veces el pueblo judío a veces se lo considera como un asunto étnico, como un asunto cultural o como una religión. Recordemos que el pueblo judío, los pueblos semitas, hablamos de pueblos semitas, son los pueblos que vivían en esa zona. Es decir, eh, étnicamente hablando, tanto el pueblo judío como el pueblo palestino son pueblos semitas, son pueblos de esa zona que vivieron desde hace muchos años atrás, probablemente miles de años atrás en la misma zona. El pueblo judío, después de sus diásporas, recordemos que hay dos diásporas judías, la una producida por los babilonios y la segunda por los romanos, salieron de esa área. Y hay otra vertiente del pueblo judío que son los házaros, que no son semitas. El pueblo judío házaro se creó a partir del siglo noveno en la zona que hoy es Mongolia y el parte del Asia Central y parte de Europa Central, con el pueblo házaro. Es un pueblo que adoptó la religión judía en el siglo noveno, como te digo, y de ahí viene hoy por hoy la gran vertiente judía. O sea, la vertiente, hay varias vertientes judías, pero la vertiente predominante del judaísmo viene del pueblo házaro, que es el pueblo que a partir de los años, como es del siglo noveno, como te decía, se convirtió al judaísmo y se regó después, posteriormente, por toda Europa. Y ahí que tenemos pueblo judío en prácticamente toda Europa, que asumió las realidades culturales de cada pueblo donde vivía. A partir del siglo XIX, fines del siglo XIX,
eh, Theodor Herz es el llamado padre del sionismo, aparece lo que se conoce por el sionismo. El sionismo no es más que una corriente política que busca, que nace en el siglo XIX, fines del siglo XIX, y que busca crear un Estado para lo que ellos conceptúan como la nación judía. Entendiendo, entendiendo esta situación en función de los conceptos de nación y de Estado del propios del siglo XIX y principios del siglo XX. Recordemos que ahí había una reconfiguración de todo lo que es el Estado-nación y todo lo demás. Entonces, esta es una corriente del sionismo que lo que trataba de hacer es crear un Estado israelí, es un Estado judío, un Estado para los judíos, para la nación judía. Y la historia nos dice claramente que intentaron hacerlo o analizaron hacerlo en diversos lugares. Incluso se analizó la posibilidad de que sea este Estado judío en la Patagonia Argentina. Si hubiese tomado esa decisión, probablemente tuviéramos un Estado judío en la Patagonia Argentina. o en Pero África. o en el África. Entonces, esto motivó a partir de inicios del siglo XX una continua migración de judíos házaros, sobre todo hacia la zona de Palestina. Y a veces se piensa que la zona de Palestina eran simplemente desiertos despoblados, y no era así. Había una rica vivencia, una rica cultura bajo el poder en esa época del Imperio Turco, del Imperio Otomano. Recordemos que hasta la Segunda Guerra Mundial el que dominaba toda la zona de Oriente Medio era el Imperio Otomano. El Imperio Otomano cayó o se desintegró a partir de la pérdida que ellos participaron conjuntamente contra Alemania a partir de perder la Primera Guerra Mundial. Entonces ya hubo una migración judía que empezó a poblar esa zona, pero antes de eso ya habían también, ahí todavía había los judíos semitas que vivían ahí y vivían en una relativa tranquilidad conjuntamente con los pueblos árabes y con el pueblo palestino de la zona. Había cierto nivel yo diría, de coherencia entre los pueblos, de concordancia y de paz entre los pueblos. Cuando empieza a haber la migración, empieza a haber los problemas ya entre el pueblo árabe y palestino versus el pueblo judío, porque el pueblo palestino se empezó a dar cuenta de que esta gente nueva que iba llegando les estaba empezando a quitar sus propios terrenos Está desplazando. y les empezaba a desplazar. Y recordemos también que hubo un gran apoyo para este proceso de migración. Esto estoy hablando entre como es antes de la Primera Guerra Mundial, como es por los ricos judíos que vivían en Europa, sobre todo la familia Rothschild Inglaterra, claro. de Inglaterra. Esta familia, la familia más pudiente probablemente del mundo, era una de las más interesadas de crear un Estado judío. Se unieron a esta corriente sionista para crear el Estado judío. Y con su poder económico compraron muchas tierras para lograr que judíos vayan migrando poco a poco a esta zona. Una vez que cae el Imperio Otomano, a partir del fin de la Primera Guerra Mundial, se hace cargo de toda esa zona, se la dividen entre Francia e Inglaterra, y se hace cargo de toda esa zona Gran Bretaña. Y Gran Bretaña también llega a un acuerdo con esta familia Rothschild para generar más migración judía hacia la zona. Al principio apoyó esa migración judía. En determinado momento, cuando hubo un levantamiento árabe en contra de esta migración, trató de detener esta migración judía. Y de aquí llegamos al momento de la Segunda Guerra Mundial, que creo que todos conocemos, el holocausto que provocaron los nazis contra el pueblo judío, que ojo, no fue solamente contra el pueblo judío, hubo una gran cantidad de otros pueblos que fueron sacrificados de la misma manera que el pueblo judío. Hablo del pueblo gitano, por ejemplo, de Europa Central, y también de ciertas vertientes ideológicas como los comunistas, los socialistas y por supuesto también los soviéticos, que fueron tratados de la misma manera. Es decir, los alemanes no solamente se ensañaron contra el pueblo judío, pero el pueblo judío en realidad fue el que alrededor se calcula de 6 millones de personas fueron exterminadas en los campos de concentración nazis. Esto provocó a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, año 45, que haya un sentimiento de, no de retaliación, sino de devolverle al pueblo judío un espacio para que pueda convivir.
Y de esta manera se abrió nuevamente un proceso de migración cada vez más fuerte de los judíos europeos, todos ellos, o la mayoría de ellos judíos házaros, como te digo, inmersos dentro de la misma dinámica europea. Ojo que Europa del siglo XX, la primera parte del siglo XX, la primera mitad del siglo XX fue una situación muy compleja donde se nació el fascismo, nació el nazismo, el comunismo incluso, y que fueron circunstancias muy complejas y ideologías muy conflictivas, si cabe el término. Entonces, toda esta gente migró hacia Israel. Y recién en el año 48 se da lo que Israel, como tú bien decías, llama su guerra de independencia, que en la realidad, si es que la estudiamos a profundidad, yo diría que es una guerra de desposesión, por decir un término relativamente suave, de los judíos en contra de los palestinos, lo que produjo una enorme migración, como tú bien decías, la famosa Hakba, que es traducida como la catástrofe para los árabes. Ahí se creó el Estado de Israel. Y finalmente el Estado de Israel fue aceptado por la gran mayoría de los estados de las Naciones Unidas y por las Naciones Unidas bajo un mandato, una idea de que darle la oportunidad también al pueblo palestino de tener su pedazo. Y algo que como tú sabes, pues posteriormente, y podemos seguir conversando, no se logró concretar y hasta el día de hoy no se ha logrado concretar. Es decir, la existencia de un Estado judío y de un Estado palestino. Entonces, básicamente desde ahí viene un proceso continuo de desposesión del territorio por parte de un grupo humano que también tenía sus propias necesidades, sus propias realidades, sus propias circunstancias en contra de otro grupo humano y que lastimosamente hasta el día de hoy la comunidad internacional, las Naciones Unidas, que fueron las que de alguna manera propiciaron eso, y las grandes potencias coloniales primero y la gran potencia hegemónica después, tampoco han logrado solucionar. Absolutamente de acuerdo, Roberto. Yo quería un tanto más hablar acerca de la posición de Hamas. No obstante lo que tú acabas de mencionar, que es muy real, ese pantallazo histórico, pero Hamas ha inadmitido el derecho a existir del Estado de Israel, no obstante lo que tú mencionas, ese largo recorrido histórico y que justifica plenamente el derecho de Israel a su existencia. Jamás no lo admite y ciertamente no abandonará la violencia como el medio de terminar la ocupación del territorio palestino. Considero necesario repasar cuál ha sido el vía crucis, tú ya lo hiciste brevemente, cuál ha sido el vía crucis judío a lo largo de su historia, que justifica su derecho a poblar las tierras de Palestina en paz como un Estado-nación. Y yo quisiera hacer una relación algo análoga a la que tú hiciste, inclusive 2000 años antes de Cristo, con el padre Abraham. Tú mencionaste algo al respecto, desde su viaje desde Ur hacia Canaán, año 2000 antes de Cristo te mencionaba, la esclavitud del pueblo judío en Egipto en el 1500 antes de Cristo, el cautiverio de los hebreos en Babilonia, el sometimiento judío por parte de los persas y asirios. Tú mencionaste esta página de la historia, su retorno tras el exilio para reconstruir Jerusalén y el templo, esto en el año 500 antes de Cristo. Luego la conquista por parte de los griegos, de los que Israel sucedió esto en el año 300 antes de Cristo, y el establecimiento de una Judea independiente por parte de los judíos que existió hasta la llegada de los romanos en el 250 antes de Cristo. La revuelta judía, la primera revuelta contra los romanos en el 70 después de Cristo, de nuestra era, que concluyó con la destrucción del templo de Jerusalén. Después una nueva revuelta en el 134 después de Cristo, en la que muchos judíos fueron forzados a dejar sus tierras. Esta es una de las tantas diásporas, tú mencionaste dos. Y los romanos conformaron una nueva provincia, a la que llamaron Siria-Palestina. Los judíos la refirieron a esta como, dijeron llamarla más bien, como Eretz Israel. En el 325 después de Cristo, yéndonos a la parte religiosa, el emperador Constantino, tú recuerdas, Roberto, y quienes nos escuchan,
se convirtió al cristianismo e impuso la nueva religión en sus dominios. Pero esta ventaja de la religión cristiana en esta región fue sobrepasada con creces por el profeta Mahoma en el 632 de nuestra era, que fundó la fe islámica. Y unió, lo que tú decías, unió la península arábica y sus seguidores, por supuesto, expandieron su dominación política, religiosa a través de Siria, Palestina, Persia, Egipto, el norte de África e inclusive el sur de Europa. En el 1029 se inician las cruzadas cristianas para recuperar Jerusalén y establecer la dominación sobre Palestina. No obstante, el sultán de Egipto, Saladino, retomó la ciudad santa en el 1187 y después del 1291 los musulmanes controlaron Palestina hasta el final de la Primera Guerra Mundial de 1918 que tú mencionabas. A partir de entonces, los franceses e ingleses jugaron roles fundamentales en el Medio Oriente como consecuencia de esta victoria. En 1917, con la declaración Balfour, ahí se inicia quizás la problemática de los palestinos. Los ingleses prometieron el hogar nacional judío en Palestina, respetando los derechos de los palestinos y de los no judíos y de los judíos por igual. En 1922, la Liga de las Naciones, anterior a las Naciones Unidas, confirmó el mandato británico sobre Irak, Palestina y Jordania. El mandato francés, lo que tú mencionabas, Roberto, sobre Siria y Líbano. En lo sucesivo, los palestinos árabes demandaron detener la migración judía y la prohibición de vender tierras a los judíos. Parece que en este momento de la historia ya se sentían desplazados y súbitamente la migración judía desde Europa hacia la Palestina se salió de control, básicamente. En 1939, los británicos anunciaron severas restricciones. Recién en el 39, los ingleses imponen restricciones a los judíos respecto a las pretensiones de los sionistas, del movimiento sionista, tú lo mencionaste, y a las compras de tierras en la Palestina. La violencia estalló en la militancia judía, liderada precisamente por los padres del Estado de Israel, en este caso Menachem Begin, futuro primer ministro de Israel. Luego, el indecible crimen contra la humanidad, tú mencionaste el holocausto judío, perpetrado por Adolfo Hitler, que dejó casi 6 millones de judíos asesinados y generó, por supuesto, la simpatía mundial para la creación del Estado de Israel. En el año 47, el Reino Unido decidió que sean las Naciones Unidas las que determinen qué hacer con Palestina, que al final fue dividida entre judíos y árabes, con Jerusalén y Belén como ciudades abiertas, zonas internacionales, y un año después el mandato británico sobre Palestina concluyó. Y por supuesto, en el año 48, el Estado de Israel fue proclamado. Las tropas de los países vecinos, y ahí empieza la guerra básicamente, Egipto, Siria, Jordania y Líbano, atacan al incipiente nuevo Estado que no tenía ni siquiera un ejército regular. A esto se sumaron Irak y otros países árabes que encontraron una tenaz resistencia en los judíos, quienes pelearon por sus vidas y por su nación. Finalmente Israel prevaleció tras un año de conflicto y el cese al fuego fue negociado con la expansión territorial, aproximadamente un 77% más de lo que tenía o lo que fue asignado por las Naciones Unidas, y que fue aceptado por sus adversarios árabes, dicho sea de paso. El armisticio supuso la aplicación de lo que se conoce como la línea verde, aceptada por Israel y confirmada como legal por la comunidad internacional. Jordania anexó Jerusalén Este y la zona entre Israel y el río Jordán, aproximadamente un 22%. Egipto asumió el control sobre la franja de Gaza, el 1%. Así las cosas, las Naciones Unidas estiman que aproximadamente, y aquí difiere un tanto el dato que diera la periodista que referí inicialmente, las Naciones Unidas estiman en 710,000 árabes que dejaron voluntariamente o fueron expulsados desde Israel y las tropas judías habían evitado su retorno al tiempo que habían arrasado más de 500 de sus pueblos ancestrales. Esto es conocido por los árabes como la Nava que tú mencionabas, la catástrofe. Y bueno, la resolución de las Naciones Unidas, la número 134, estableció una comisión de reconciliación en aras de que los refugiados que deseen retornar a sus hogares y vivir en paz deberían ser permitidos hacerlo. Una compensación debería ser pagada. En definitiva, el acceso a los lugares santos permitido. No obstante, el tratamiento a estos refugiados y sus descendientes han permanecido como una fuente de disputa permanente.
Por lo dicho, este Vía Crucis de los judíos hace válida la permanencia y el derecho a existir del pueblo de Israel, y por eso quería yo hacer una breve relación de este que yo llamo el Vía Crucis judío en aras de construir su Estado-nación, Roberto. Sí, lo que tú acabas de decir es real. Sin embargo, bueno, ya yéndonos a la situación actual, recordemos que, bueno, el conflicto se empezó a dar desde el inicio. Los países árabes, como tú bien lo decías, no aceptaron la permanencia de un pueblo judío, metido dentro de un ámbito, por un lado árabe y por otro lado musulmán. Recordemos que hay tres religiones abrámicas, es decir, que tienen la misma raíz, el judaísmo, luego el cristianismo y el islam. Las tres tienen las mismas raíces y casi tienen la misma teología. De hecho, por ejemplo, tal vez algunas personas no conocen, Jesús es nombrado, si bien no es el Salvador para los musulmanes, pero el Corán lo nombra incluso más que al profeta, a Jesús, porque lo considera un gran profeta. Pero en fin, entonces estas condiciones que ya generaron problemas en el pasado, tú hablabas de las cruzadas prácticamente fueron el interés del pueblo cristiano, en cambio, en contra del pueblo musulmán para recuperarle a Jerusalén, que dicho sea de paso es la ciudad santa para estas tres religiones y muchas de sus derivaciones. No podemos olvidar de que las tres religiones tienen derivaciones también, tienen otras iglesias que se derivan de cada una de ellas, que sería muy largo y complejo tratar de explicar esta realidad, que es muy compleja y que si es que alguien tiene la oportunidad algún día de conocer Jerusalén, se va a dar cuenta en el terreno, la complejidad que tiene, por ejemplo, de que prácticamente en el mismo sector está el Muro de los Lamentos, que es se supone que es uno de los muros del templo de Salomón, para, especial o religiosamente fundamental para los judíos. Está la iglesia del Santo Sepulcro, donde se supone que está enterrado Jesucristo, y también está la mezquita de Al-Aqba, que es el sitio donde supuestamente el profeta Mahoma ascendió a los cielos. Entonces son sitios sagrados para las tres religiones que complejizan aún más toda esta dinámica que, como te decía, puede ser vista desde la perspectiva histórica, la perspectiva étnica, la perspectiva ideológica y la perspectiva religiosa. Pero yéndonos ya más hacia acá, ¿qué es Hamas y cuál es un poco más la circunstancia del conflicto actual? Recordemos que después de que hubo todas las guerras, la guerra de los 6 días en el 66, la guerra del 73, la del Yom Kippur y las otras guerras se han seguido dando, la invasión de Israel al Líbano en los 80s y las otras guerras, ha existido permanentemente un conflicto dentro de esta zona. Y ha habido dos vertientes en el ámbito político palestino y dos vertientes en el ámbito político israelí. En el ámbito palestino ha habido dos principales corrientes. La de Al-Fatah, la antigua OLP, que originalmente era el único grupo o el grupo mayoritario que peleaba por un Estado palestino. En principio no lo reconocía al Estado de Israel, pero ya en los acuerdos de Oslo, si no me equivoco, eh, se aprobó y son famosas las fotos en que se dan la mano a Yasser Arafat con Menachem Begin en Oslo y con el Bill Clinton. Arafat aceptó y la OLP aceptó la existencia de Israel, el derecho a existir de Israel, y asimismo Israel aceptaba el derecho al pueblo palestino a tener su propio territorio. Lastimosamente no se perfeccionaron esos acuerdos. Y después de Al-Fatah apareció Hamas. Hamas, Al-Fatah, sus características principales era que era un movimiento socialista y laico. No tenía nada que ver con la religión, o muy poco que ver, si bien era musulmán, pero muy poco que ver con la religión. Mientras que Hamas, que aparece en los años 80 y cada vez con más fuerza, es un movimiento islamista que va hacia un islam mucho más radical, como los otros movimientos islámicos radicales que ahora existen en el mundo. Ese por el lado palestino. Hay que decir lo que está documentado de que Israel fomentó a través de Qatar el crecimiento y el poder de Hamas. O sea, una de las cosas que suelen ocurrir y que le pasa mucho en nuestro mundo es que aquellos a los que generalmente tú apruebas o apoyas para que combata a tu enemigo porque en ese momento le interesaba
disminuir la vitalidad o las capacidades, la importancia de Al-Fatah o la OLP, Israel fomentó el crecimiento de Hamas y ahora Hamas es su gran enemigo porque Hamas es un grupo muchísimo más radical. Por el otro lado, en el lado israelí hay dos también vertientes principales. La una del Partido Laborista, asimismo laico y, como es, y de cierta tendencia de izquierda, aunque no se puede decir que sea socialista, de cierta tendencia de izquierda, y del Likud. El Likud, que es, hay que irlo posicionando, el Likud, que es el partido que estaba en el poder ahora y que ha estado de los últimos 30 años, la gran mayoría del tiempo en el poder, el Likud se deriva de la Hagana. La Hagana fueron las milicias que habían en el proceso de independencia, entre comillas, de Israel, y que dicho sea de paso, utilizaron muchas técnicas terroristas en su proceso de independencia, que ahora el terrorismo también es un elemento que se utiliza mucho para desprestigiar o señalar al rival en estos tiempos. La Hagana derivó en el Irgun, este derivó asimismo en el Genud, y el Genud posteriormente derivó en el Likud, que es el partido actual. O sea, tiene una larga trayectoria que viene desde hace 70 años prácticamente de ser un movimiento radical de extrema derecha, el movimiento Likud. Y lo peor de todo es que el Likud cada vez ha ido más hacia el ámbito religioso, hacia el extremismo religioso judío, que también va creciendo y va tomando cada vez más importancia. El ministro de Defensa, el ministro de Economía de Israel actuales, son representantes de partidos minoritarios de extrema derecha, sionistas radicales y también religiosos radicales que propugnan no ya la existencia de dos estados, sino la eliminación y la creación de un solo estado judío. Incluso la posibilidad que había y que al principio se trató de que se cree un solo estado que sea abierto, laico, y que no sea un estado solo para el pueblo judío, sino que sea un estado en el que dé cabida por igual a judíos, a musulmanes, a cristianos, prácticamente se echó abajo, si no me equivoco, este año o el año anterior, cuando se aprobó una enmienda legal, porque recordemos que Israel no tiene una constitución, sino tiene algunas leyes básicas nada más, pero se creó una nueva ley que establece que el Estado de Israel es el Estado judío. ¿Qué quiere decir esto? Que poco a poco aquellos que tienen derecho a ser israelíes ya no son ni los cristianos que puedan vivir ahí, que hay, porque hay varias corrientes cristianas que también son israelíes, ya no son los árabes o musulmanes que también son israelíes, que hoy por hoy tienen un pasaporte israelí, incluso tienen una pequeña representación en el Parlamento. Entonces, poco a poco también el movimiento se ha ido moviendo hacia los extremos, es decir, en el lado israelí, hacia un extremo radical religioso y en el lado palestino, sobre todo en la Franja de Gaza, porque Cisjordania sigue siendo la base de Al-Fatah, de este otro grupo, si cabe el término, político, pero también la Franja de Gaza cada vez hacia el extremo mayor del extremismo islamista. Es decir, nos encontramos en una realidad donde cada vez más vemos una polarización tal entre los dos extremos, en la cual ninguno de los dos acepta la existencia del otro. Y ese es el grave problema que tenemos ahora. Y que se dio inicio, hay que recordar que no inició el 7. Si ponemos esto en contexto, por ejemplo, solo en este año, alrededor de 250 palestinos murieron en manos de las fuerzas de defensa de Israel, de la policía o del ejército, por diversas circunstancias. Es decir, los israelíes, por su poder, por sus capacidades, permanentemente han estado presionando, por no decir oprimiendo al pueblo palestino durante todo el tiempo. Entonces, el 7, sin querer, por supuesto, pretender ni siquiera pensar que lo que se ha hecho pueda tener ninguna validez,
porque el terror, sea que se utilice del un lado, o sea que se utilice del otro lado, es por igual despreciable y por igual debe ser condenable por todos nosotros. Pero todas estas cosas que se están dando toman un sentido cuando se entiende de alguna manera todo lo que, el contexto sobre el cual se van dirimiendo estas circunstancias. Roberto, para ponerle en contexto, ¿cuál es el modelo de coexistencia para ambos pueblos? ¿Acaso aceptar los territorios anteriores a 1967? Tú mencionabas los diferentes conflictos. La lucha del pueblo palestino se basaba en el reconocimiento explícito del derecho de Israel a existir en el marco de las fronteras anteriores a la guerra del 67. Quizás será esta la fórmula, ciertamente Israel no va a aceptarla, pero ¿cuál es el modelo de coexistencia que tú dirías, tomando en cuenta que desde la perspectiva palestina, la aceptación de dos estados, y esto te lo digo ya en honor al tiempo, que podemos tratar mucho más tiempo, pero este juega en contra nuestra, te decía, desde la perspectiva palestina, la aceptación de dos estados ha supuesto la renuncia de casi el 80% de su territorio histórico, a entender de los palestinos, esto es Cisjordania y la Franja de Gaza, que representan apenas el 22% de la Palestina histórica. Y únicamente esta porción territorial sería el futuro Estado palestino, o quién sabe que ni eso, porque hay, hay muchísimos asentamientos israelitas, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. ¿Cuál finalmente es el modelo de coexistencia que pudiera zanjar este conflicto? Verás, desde el inicio, desde el año 48 que se creó el Estado de Israel y después de las posteriores resoluciones de las Naciones Unidas de la creación de los dos estados, se habló de dos modelos básicos. El primer modelo era un solo estado de carácter laico, como yo te decía, donde puedan convivir no solamente los judíos y los musulmanes o los palestinos y los israelíes, sino todas las religiones o confesiones en función simplemente de una nacionalidad. Es crear una nación, un país multicultural. Esa era una de las opciones. Sin embargo, esta opción que yo creo que era la deseable al inicio, aunque todavía hay gente en el mundo que sostiene que esa puede ser una salida, yo lo veo muy difícil porque ninguno de los dos va a aceptar lastimosamente después de tanta polarización y de tanto extremismo que vemos ahora día a día con la sangre que se vierte de todos los días. Hoy los palestinos en el ataque de Hamas del 7 asesinaron a 1.200 israelíes. Hoy por hoy ya se habla de 7.000 palestinos muertos, de los cuales hay una tendencia de alrededor de 500 muertos diarios en los bombardeos israelíes. O sea, algo que no puede ser sostenido por nadie, no puede ser justificado por nadie. O sea, si bien lo que se hizo del lado de Hamas es totalmente deleznable, totalmente criticable, rechazable, lo que se está haciendo por parte de Israel va por el mismo camino y se está convirtiendo en un crimen de lesa humanidad, diría yo, desde mi punto de vista. El otro fundamento, la otra forma de dar solución es la que se creó desde el inicio, es decir, la creación de dos estados, pero lastimosamente esta creación de dos estados también se ha visto cada vez más dinamitada precisamente por los extremos a los que ha llegado tanto el un bando, sobre todo en el ámbito de Hamas, la Franja de Gaza, como el otro bando que es el bando que está ahorita en el poder en Israel. Y también hay que decirlo, por la tarea que han llevado al frente las grandes potencias. O sea, la existencia misma del Estado de Israel no se puede entender si no se entiende el papel que han tenido en esto las grandes potencias. Primero, los británicos, los franceses y británicos después, en los años 70, 60 y 70. Posteriormente, el gran hegemón mundial, Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos, con todo su poder, no ha querido o no ha sido capaz, yo diría que no ha querido, lograr que finalmente se apruebe el mandato? Porque lo que hay no es una sugerencia de las Naciones Unidas, lo que hubo fue un mandato obligatorio, la creación de los dos estados con sus territorios definidos, pero Estados Unidos no ha querido que eso se cumpla porque yo desde mi perspectiva, y este es mi punto de vista, es porque el interés de Estados Unidos siempre ha sido el de mantener un Estado judío ahí.
Y también porque hay que considerar el gran lobby judío que existe en el gobierno de Estados Unidos. En el gobierno de Estados Unidos y en los gobiernos occidentales existe un gran lobby judío, porque si hablamos de los judíos, en Israel hay alrededor de 7 a 8 millones de judíos, pero en el mundo hay alrededor de 30 millones de judíos, que están repartidos en todo el mundo y por sus cualidades, sus habilidades, eso ya es otra discusión, las características propias culturales que les ha hecho ser personas muy talentosas, si cabe el término, generalmente ocupan los niveles más altos de las sociedades. Y en Estados Unidos se habla de que es el grupo humano o la confesión o el grupo cultural más importante que está dentro de los ámbitos del poder de Estados Unidos, alrededor de los ámbitos del poder en general. Entonces, sobre esas circunstancias, el tema es por qué Estados Unidos, con todo su poder, no ha logrado o no ha querido, como te decía, crear estas circunstancias. Yo estoy convencido de que si Estados Unidos quisiera, realmente quisiera, le presionaría a Israel y le presionaría a Palestina para que se dé finalmente paso al mandato. Y el mandato implica regresar a las fronteras que se establecieron en el año, si no me equivoco, 66, no estoy seguro. Ese es el único camino que yo le veo actual, pero si no hay esa presión del gran hegemón actual de Estados Unidos, que yo creo que no va por ahí, estamos corriendo el enorme riesgo de que esto incendie mucho más las circunstancias, porque estamos cada vez más corridos a los extremos, más corridos a los fanatismos de lado y lado, que lo que puede producir es finalmente una conflagración nuclear. Yo no quiero ser alarmista, pero estamos hablando de que Israel tiene armas nucleares, si bien nunca lo ha aceptado, y por lo tanto, al no haberla aceptado, tampoco nunca ha sido controlada por la Organización Mundial de las Naciones Unidas que se dedica a controlar el asunto nuclear. Nunca ha sido controlado, pero todos sabemos, todo el mundo sabe que tiene armas nucleares la tecnología nuclear le fue proporcionada por Francia en los años 70. Shimon Eso Peres, todo el claro. mundo sabe. Ya. Entonces, Israel es una potencia nuclear. Y su gran enemigo, su gran enemigo actual es Irán. ¿Qué pasa si es que Israel, que tiene submarinos, por ejemplo, seamos un poco, tratemos de ver el futuro que ojalá no se dé, que estoy convencido de que los submarinos que tienen capacidad nuclear de los israelíes están en el en el Golfo Arábico, en el Golfo de Omán, cerca de Irán? ¿Qué tal si disparan como es un proyectil nuclear hacia Irán? Así era. Ujú. Vamos a entrar en una circunstancia terrible en la cual nadie de aquí, nadie en el mundo va a salir bien parado. O sea, se está jugando actualmente, las cosas se están dando de tal manera de que estamos, yo creo, próximos a ver una hecatombe si es que no entran la, chuta, la Potencias coherencia mundiales en la acción. coherencia en los liderazgos mundiales, en los liderazgos de las potencias mundiales para poner un pare y un alto a esta realidad. Más allá de las consideraciones morales que implica ver el desangre que está ocurriendo actualmente, que ocurrió el 7 con el pueblo israelita, judío, y lo que está ocurriendo desde el 7 con el pueblo palestino. Absolutamente, Roberto. Las relaciones entre Israel y Estados Unidos, tú mencionabas ciertamente que los norteamericanos dan el espaldarazo a Israel y se toman demasiadas prerrogativas. Hemos podido ver esta semana la reacción israelita del embajador de Israel en las Naciones Unidas, es precisamente por cómo se sienten respecto al respaldo norteamericano. Yo te decía que estas relaciones mejoraron efectivamente con la victoria militar de 1967, circunstancia que demostró el gran valor estratégico de Israel para los intereses norteamericanos en la región. Con ese respaldo, Israel se siente omnipotente, desafortunadamente hay que decirlo. Quizá no justifica la actitud actual de Israel frente a la declaración del secretario general de las Naciones Unidas. Washington ordenó al grupo de ataque del portaaviones Gerald Ford, que navega hacia el Mediterráneo Oriental en ayuda a Israel tras el ataque de Hamas. Increíblemente,
Este enorme despliegue pone de relieve la preocupación de Estados Unidos para intentar desescalar el conflicto, o más bien, ¿cuál es tu lectura respecto al mensaje geopolítico respecto del despliegue norteamericano al mar Mediterráneo? Sí, recordemos que Estados Unidos no desplegó un solo grupo de combate de un portaaviones, desplegó dos. Para que la gente que tal vez no sepa, un grupo de batalla se compone de un portaaviones, varios buques de abastecimientos, varios buques de protección e incluso uno o dos submarinos, cada uno de los grupos. Y en el Mediterráneo, Estados Unidos ya desplegó dos grupos de batalla. Y hay otro grupo de batalla en el Golfo Pérsico. Entonces, el tema es complicado porque lo que estamos viendo aquí también es que Estados Unidos está tratando de sostener su cabeza de puente, porque Israel es la cabeza de puente de Estados Unidos dentro de un área completamente conflictiva del mundo musulmán, del mundo árabe, y donde donde se toman y se cuecen enormes asuntos de carácter geopolítico. Recordemos que también estamos en un momento histórico donde se está poniendo en entredicho el orden mundial. El orden mundial que se creó en el 91 a partir de la caída de la Unión Soviética y el final del mundo bipolar, y nos volvimos un mundo unipolar donde el gran hegemón era Estados Unidos. Y hoy por hoy, a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, ese orden mundial y con la emergencia de China, de la India, ese orden mundial hegemónico se está viendo en entredicho. Estos países, la India, sobre todo China, sobre todo Rusia, están trabajando activamente por crear un mundo multipolar, un nuevo orden mundial. Y Estados Unidos es el hegemón que está tratando de impedir que eso se dé. Entonces, las apuestas, y eso es lo que yo me temo mucho, que las apuestas de Estados Unidos no va a ser por solucionar el problema entre Israel y Palestina, sino van a ser por sostener por sobre todas las cosas a Israel. Y eso puede llevar a una conflagración en la, como te decía, estén involucrados ya no solo Israel, estén involucrados los vecinos, Siria, Líbano, Jordania, Irak, por supuesto, Irán y los otros países árabes en contra probablemente de Israel, con la presencia visible o no visible de Rusia, de China, es decir, una circunstancia terrible para el mundo. Recordemos solo un elemento, si se llega a dar problemas, por ejemplo, en el Golfo Pérsico, que es por donde sale más del 50% del petróleo del mundo, circula, si se llega a bloquear por parte de Irán, puede bloquear el estrecho de Hormuz y se bloquea eso, el petróleo con facilidad para el mundo va a subir a $200 o más y va a crear una crisis mundial de hidrocarburos, de energía y de todos los. Entonces, estamos enfrentándonos una circunstancia terrible que lastimosamente en estos juegos de poderes geopolíticos no priman la racionalidad necesariamente, a veces ni la teoría de juegos, sino que nos vemos involucrados en un juego de suma cero, en el que todos nos vamos a destruir tratando de preservar el poder que cada uno tiene. Absolutamente. Algo interesante que recordar de lo sucedido esta semana, el discurso que pronunció el secretario general de las Naciones Unidas este martes, básicamente, sobre este conflicto y las consecuencias realmente. Me gustó ver al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, saliendo en defensa de los civiles palestinos en Gaza. Antonio Guterres decía, habló ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que además de condenar el ataque de Hamas, porque hay una posición interesante, al tiempo que ataca y censura lo que está haciendo Hamas, él también defiende a la población civil de la franja de Gaza. Y lo interesante de lo dicho por Guterres es que el conflicto actual y los ataques de Hamas a Israel no ocurrieron de la nada, para ser literal el término que él utilizó, no ocurrieron de la nada. Esto ciertamente generó el rechazo por parte de Israel,
La cuestión es, la posición del secretario general de las Naciones Unidas cambia en algo, lo que tú acabas de mencionar, muy alarmante, respecto de la posición de las potencias del mundo, respecto de la Organización de Naciones Unidas llamada a mediar en esta problemática. ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que lastimosamente también estamos bien, siendo eh, más allá de que estoy completamente de acuerdo con la actitud del secretario general. Yo creo que era algo insostenible darle espalda a la realidad, porque lo que ha querido posicionar Israel es de que un grupo de malvados, porque aquí en el mundo nos gusta mucho desde la perspectiva religiosa también, crear el mundo de los buenos y el mundo de los malos, el mundo de aquellos que son buenos por naturaleza y porque Dios nos hizo así, y los malos pues son porque el diablo los hizo así. Y el mundo es mucho más que eso. El mundo no se puede dividir entre buenos y malos, pero bajo esa lógica, Israel ha pretendido hacernos creer al mundo, aquellos que le creen, de que simplemente unos malvados aparecieron para ahí, subhumanos, como lo han querido posicionar. El ministro de Defensa de Israel habla de que los palestinos no son humanos, sino son subhumanos. Es la forma más simple que en todas las guerras ha hecho para matar gente sin temor, el desnaturalizar al enemigo. Todos sabemos que ese es el secreto para que el soldado vaya y mate sin remordimientos morales. Ha querido posicionar eso, pero en la realidad es muy diferente. Este es un problema, como habíamos tratado contigo, que tiene muchísimo tiempo de opresión, de dificultades, de tener a un pueblo totalmente aislado, a un pueblo que vive en una franja de 15, de 14 kilómetros por 30 o por 40 kilómetros, que es más o menos el tamaño de Quito, diríamos así, donde están metidas 2,5 millones de personas casi sin ninguna posibilidad de vivir más que de la caridad mundial, versus un estado boyante que es Israel. ¿Y por qué es boyante? También por el apoyo norteamericano. Estados Unidos le entrega solo en ayudas financieras militares, que no son todas, le entrega 3.500 millones de dólares al año al Estado de Israel, solo en ayudas militares. Más allá de las ayudas de todos los judíos del mundo, que también entregan sus ayudas y que también producen y también llevan sus empresas al Estado de Israel. Entonces, el Estado de Israel, desde mi punto de vista, como te decía, lo lógico era crear una tierra para los judíos, pero una tierra exclusiva para los judíos. Era darles la oportunidad a los judíos para que vivan en un país laico, en paz con sus vecinos, con los demás, como era precisamente. Si nos referimos al pasado, bajo el mandato del Imperio Otomano, los judíos y los árabes vivían en cierto nivel de armonía en la zona. Después todo se fue hacia donde se ha ido por ahora. Entonces, bajo Entiendo. estas circunstancias, yo, por ejemplo, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Guterres. Lastimosamente, las Naciones Unidas, durante todo este tiempo, tanto en el problema ucraniano como en el problema ahora, han dado muestras de que han llegado a un límite en el que ya no son funcionales probablemente a la realidad que vivimos ahora. No sé yo cuál deberían ser los cambios que debe tener las Naciones Unidas, pero las Naciones Unidas tal cual están pensadas y están construidas actualmente, prácticamente son solo un foro de gente que hace declaraciones que probablemente no sirven para nada. La evidencia de eso está en el descarada reacción israelita ante las palabras del secretario general. Por un lado, las del embajador que le pidió que renuncie, prácticamente le ordenó al secretario general que renuncie. Por otro lado, la del Estado de Israel que ya no les va a dar visa a los miembros de las Naciones Unidas. Recordemos que en el norte, entre Líbano y Siria, por las alturas del Golán, hay un Cascos grupo azules. de cascos azules de las Naciones Unidas. O sea, supongo que esos cascos azules de las No pueden Naciones entrar, pues. Unidas van a tener que salir ya de ahí porque ya les quitaron la visa, no sé. O sea, estamos viendo la arrogancia de un pequeño Estado prevalido de ser la protección o ser el protectorado del gran hegemón mundial. Absolutamente. Roberto, ya para ir cerrando en honor al tiempo, nos hemos pasado, me he tomado ciertas libertades respecto del tiempo. A mí sí me resulta un tanto extraño, y te consulto, respecto de la capacidad del sistema de inteligencia israelita, del Mossad,
que no se haya percatado de los planes de Hamas que degeneró en tal nivel de brutalidad y barbarie? ¿Será que el señor Benjamín Netanyahu tiene mucho que explicar respecto de esto? ¿O será que desafortunadamente, como decía la escritora que mencioné inicialmente, la, a quien tomé sus palabras para dar la introducción a este programa, respecto de que se tiene planificado un programa de limpieza étnica final para el caso de los palestinos? Y llama la atención realmente cómo es que el Mossad permitió que esto sucediera frente a las narices de los judíos, cuando en un país tan pequeño como Israel, pues entiendo que los judíos tienen casi todo controlado y me parece muy raro, que si yo te decía, el señor Netanyahu tendrá mucho que explicar al pueblo israelita de lo sucedido. No es posible que una lluvia de cohetes desde Gaza, cientos de militares de Hamas entrando en su territorio, cientos de soldados y civiles muertos, más de un centenar de rehenes. Quizá es parte quizá de la peor pesadilla de un país. La excepcionalidad del sistema de inteligencia judío realmente a mí me sorprende y surgen varios cuestionamientos. ¿Qué sucedió con la reputada cúpula de hierro frente al ataque por parte de los misiles de Hamas? ¿Qué sucedió con la capacidad de prevención de ataques subterráneos? ¿Qué pasó con la propia línea defensiva de Israel? No sé cuál sea tu lectura de esto. Estoy de acuerdo contigo. Yo quería hacer simplemente una aclaración. Cuando estamos hablando de todo esto y refiriéndonos a palestinos y a israelitas, estamos hablando, al menos yo pienso, no de todos el pueblo, de todos los dos pueblos. Estamos hablando de sus élites. En el caso de los palestinos de Hamas, que es un grupo que domina esa zona, pero que no representa a todo el pueblo palestino. Y también estamos hablando de las élites políticas totalmente extremistas de Israel. Pero No no te estamos olvides, hablando de Roberto, los pueblos. no te olvides que jamás fue elegido libre y voluntariamente por los palestinos Claro, en el 2006, de un proceso democrático, si cabe llamarlo. sí, así es. Precisamente por esta disputa que había en contra de Al-Fatah y le fue desplazando a Al-Fatah que se quedó ahora en Cisjordania. Mira, yo estuve en Israel al menos 3 veces en mi vida. Una de ellas me quedé bastante tiempo, estuve meses allí, pude conocer prácticamente todo el país. Y lo que tú dices es absolutamente cierto. Si bien yo no conocía totalmente terminadas las grandes barreras, porque cuando yo fui no habían tales barreras, eran barreras mucho más limitadas entre los dos pueblos, pero las barreras actuales tienen básicamente 6 filtros, las barreras de control. También todos sabemos que tradicionalmente tanto los grupos, el grupo palestino de Hamas y el grupo pro-iraní de Líbano, Hezbollah, que no habíamos hablado de Hezbollah también, han estado permanentemente infiltrados por el Mossad desde hace mucho tiempo atrás. De tal manera de que el Mossad conoce todos o sea, ¿cómo explicamos que desde el 7 hasta el día de hoy, todos los días la Fuerza Aérea de Israel está bombardeando puntos específicos donde viven, donde se reúnen o donde tienen tal vez cierto nivel de armamento, jamás dentro de la franja de Gaza? Es porque la tienen infiltrado. Entonces, bajo esos parámetros, primero de las capacidades tecnológicas de la barrera que ellos tenían, bajo esta idea de que le han tenido infiltrado a Hamas desde hace muchísimo tiempo, a tal medida que saben dónde están y todo lo demás. Se hace bien difícil de entender cómo es que no tuvieron la capacidad de prevenir lo que venía. Recuerda que también en los primeros días salió una noticia, no se ha podido confirmar si fue cierta, de que los servicios secretos egipcios le habían avisado a Israel de que se estaba planeando alguna cosa importante por parte de Hamas. Entonces, ahí nos hace que pensar. Entonces, hay dos hipótesis básicas. La primera hipótesis es simplemente incapacidad, exceso de confianza de parte del gobierno, del ejército. Recordemos que para el ejército israelí y para el gobierno israelí, sobre todo el gobierno de Benjamín Netanyahu, del Likud, la mayor importancia le daban a proteger los asentamientos ilegales que se estaban dando cada vez reproduciendo más en la zona, en Cisjordania. Asentamientos utilizando terrenos palestinos.
y desplazaron, sacaron, y esa es la verdad, una buena parte de las unidades del ejército que protegían la zona de Gaza y las movilizaron hacia la zona de Cisjordania para proteger a sus asentamientos ilegales. Esa puede ser una hipótesis, es decir, exceso de confianza de que lo que conocen, su tecnología, les va a dar un tiempo suficiente para cualquier reacción y por eso movilizaron su ejército. Recordemos que recién después de alrededor de 4 o 5 horas fueron capaces del ejército de tratar de reorganizarse y tratar de sacarles eliminarles, porque la mayor parte fueron eliminados de los palestinos que ingresaron a Israel. Esa es una teoría o hipótesis. La otra hipótesis es tal vez un poco más radical, es de que detrás de esto había una intencionalidad del gobierno de generar un conflicto, porque el gobierno de Netanyahu, recordemos que también ha tenido durante este año sobre todo una gran resistencia civil dentro del Estado, que está casi llevando a una separación radical en el Estado israelita, porque Benjamín Netanyahu es un tipo corrupto, definitivamente. Tiene 3 o 4 procesos legales de corrupción. Y él quería, con sus aliados de la ultraderecha dentro del Parlamento, modificar las leyes de tal manera de que él pueda tener poder de veto, él y el Parlamento, sobre las decisiones del Poder Judicial. Es decir, no hay manera más descarada de tratar de quitarse de encima las amenazas en contra de que sea descubierto su corrupción. Entonces, estas dos circunstancias, puede haber algo de todo, de todo. Y yo estoy seguro de que Netanyahu, tarde o temprano, tiene que rendir cuentas no solamente al pueblo judío, al pueblo israelita, sino al mundo. Porque ese señor es un corrupto y es un asesino, desde mi punto de vista. Perfecto, Roberto. Y para ir concluyendo, yo quisiera terminar indicando que nadie en sus cabales pudiera aceptar como válida la barbarie del grupo Hamas. Asimismo, lo indecible del sufrimiento del pueblo palestino en la franja de Gaza, que se mide por décadas, merced precisamente a las retaliaciones de las fuerzas de defensa de Israel, son ciertamente inaceptables. Categóricamente el mundo debería decir esto. En todo caso, Roberto, tu comentario final para dar por concluido el programa. Bueno, ¿qué te puedo decir más allá? Lo único que yo espero por el bien de la humanidad, no por el bien solamente de judíos y de palestinos, de que se llegue a una solución. Y para mí la única solución es de que prime la razón y que los pueblos se rebelen sobre los líderes que están llevando a esta hecatombe mundial, y también en los pueblos de las grandes potencias. Los pueblos de las grandes potencias tienen también algo que decir. O sea, no podemos permitir que por estas disputas de poder de la política mundial, del poder mundial, estemos al borde de llevarle a una catástrofe al mundo. Ojalá que no sea así, por el bien de todos nosotros, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Muchas gracias, Roberto. También gracias a quienes nos han seguido por Convergente TV. Será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo, Roberto. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Timmy. Buenas noches. Saludos a todos los oyentes. And the American Das Land